Suscríbete a nuestro canal Telentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos a través de TSI y siempre con la repetición a través de HRN, La Voz de Honduras. Hoy hablamos de los estudios del descubrimiento histórico que ahora mismo tiene nuestro país de Ciudad Blanca, enclavada entre los departamentos de, gracias a Dios, Olancho y Colón. Hoy nos acompaña un especialista en antropología, doctor Ronnie Velázquez. ¿Qué tal está? Muchas gracias. Buenas noches, gusto saludarlo, bienvenido. Gracias por invitarme a su programa, a su prestigioso programa. ¿Cómo estamos avanzando en estos descubrimientos? ¿En qué etapa nos encontramos? ¿Y para cuándo podemos tener una nueva etapa en avances que ustedes con un grupo interdisciplinario están trabajando allá en el campo? Sí, bueno, esto tiene una historia, no es muy larga, ¿no? Es reciente. Digamos que se descubre, entre comillas, lo que se llama Ciudad Blanca, o lo que se conoce en el mundo entero como Ciudad Blanca, o Cajacamasá, o en Pech Caucamasá, que es el concepto de Ciudad Blanca. Se descubrió en el año 2012 a través de una técnica, le llaman técnica de lidar, en donde trabaja un hondureño en la NASA que se llama Juan Carlos Fernández. Él trabaja allí y con una tecnología muy especializada, con profesionales muy especializados desde Norteamérica, escanearon la selva a partir de 2012. Entonces, el trabajo de nosotros va a remontar hasta hace muy poco, digamos del 16 para acá, 16, 17, o 16 o 17. Es decir, que hace 3 años aproximadamente. Por lo tanto, no tiene una larga historia, pero el concepto Ciudad Blanca se ha utilizado desde hace muchísimos años atrás. Porque cuando yo era muy joven, yo estuve en La Mosquitia también. Y en La Mosquitia se hablaba precisamente de Ciudad Blanca. Y se sacaban piezas, los pueblos indígenas sacaban piezas de esa Ciudad Blanca y hablaban como Ciudad Blanca como algo misterioso. No era algo concreto, sino algo misterioso. Y decía que ahí estaban los dioses, ahí los espíritus, que eso era algo que no lo podíamos ver, que no se podía apreciar. Pero la gente iba y sacaba algunas piezas. Mucho mito. Había mucho mito, claro que sí. Y sigue habiendo mito. Sigue habiendo mito. Lo que pasa es que hay una realidad. La Ciudad Blanca, como lo decía uno de los caciques que hoy nos orientan allá en Olancho, al fin descubrieron ustedes la Ciudad Blanca, porque para nosotros los Pech, la Ciudad Blanca era solamente en nuestras mentes, porque eso es un periodo de los Patacacó, y esos Patacacó son los ancestros de ellos. Entonces, Patacacó, ¿entiendes? Entonces hay un problema de entendimiento actual de lo que es Ciudad Blanca, porque seguimos hablando de Ciudad Blanca, pero realmente Ciudad Blanca es un concepto mítico, pero que se ha vuelto realidad. Es decir, aquí los Pech afincados en Olancho han sido la clave para llegar ya con esta presencia que se registra con más frecuencia, me dicen, en los últimos 3 años. Sí, exactamente, porque los Pech tienen una cultura milenaria, muy antigua, y que procede de Sudamérica. La cultura de ellos se han asentado en este territorio, y los mitos hablan de estos elementos culturales de su pueblo, de los Patatacó o de los Patataguá. Ellos son los ancestros de ellos, y en la realidad hoy día tienen relatos míticos que nosotros los estamos trabajando. La NASA, me dice, doctor Velázquez, fue la clave para la ubicación. Esto a simple vista, con vuelos, con todo lo que ha crecido la foresta en las cercanías del río Plátano, es imposible verlo. Es posible, pero como le decía, realmente se sabe que existía. Pero la técnica arqueológica antigua, y nosotros tenemos arqueólogos en nuestro equipo, Ranferi Juárez, por ejemplo, es el jefe de campo de la investigación de nosotros. Él está allí, él trabaja con nosotros. Él sabe que es difícil
detectar cuando uno va a descubrir, entre comillas, por ejemplo, un campo de pelota, o una olla, o una pieza de cerámica cualquiera, porque esa es una técnica bastante profunda. Hay que escarbar, hay que hacer un estudio previo, hay que hacer pruebas de suelo, todo. Es una técnica bien profesional. ¿Qué es lo que nosotros a veces nos molesta y nos disgusta cuando la gente dice, yo me encontré una piedra y la saqué, porque la piedra está ahí en el subsuelo, por supuesto. Pero no se trata solamente de extraerla, porque cuando se extrae la pieza del subsuelo, se le quita la historia o la etnohistoria que tiene esa pieza asociada al terreno donde fue dejada por sus ancestros, ¿no? Eso es lo que es la piedra de moler, la mano de piedra, o el metate o cualquier olla que uno consigue en el subsuelo. Hay que llenarse de paciencia, doctor Velázquez, para este tipo de trabajo, sobre todo por la forma en que somos muchos de nosotros, que se llega a un sitio y lo quieren todo rápido. Claro. Sobre todo ahora que me plantea el tema de la extracción. Sí, la extracción de una pieza es compleja. Para extraer una pieza a veces demora 3, 4, 5 semanas. Porque la pieza alrededor de ella hay que excavar y hay que medir y hay que nivelar y hay que sacar muestras de la tierra, etcétera. Eso lo puede explicar los arqueólogos mejor que yo. Y el biólogo que va a estar aquí también se lo puede explicar. Necesitamos un equipo, por eso necesitamos un equipo inter y transdisciplinario. En nuestro equipo hay un historiador, hay arqueólogo, hay ingenieros también, está biólogos y estoy yo de antropólogo. Y tenemos una cultura y un pueblo que explica sobre las piezas que nosotros sacamos, sacamos del subsuelo, ¿no? Y cada pieza tiene una explicación también. Porque ¿de qué le sirve la pieza si no sabe qué significa? ¿Cuánto tiempo les puede llevar ya con las visitas de campo, con la extracción de unas piezas que ya vamos a compartir con nuestros telespectadores? Bueno, en 3 años hemos logrado bastante. ¿Más de lo que en un principio pensaban? Sí, porque se ha trabajado muy fuerte, porque se ha apoyado el programa Caja Camasa, que surgió, ahora es una fundación que dirige el ingeniero Espinosa, con un equipo de profesionales también. Ha logrado avanzar bastante en la extracción de piezas, pero con la tecnología más avanzada de la arqueología. Y son piezas, y se ha creado un lugar para tener esas piezas, porque hay un lugar donde nosotros llamamos el Centro de Investigación, que está en el Aguacate en Olancho. Ahí está, a 25 kilómetros de Catacamas. Ahí está el Centro de Investigación Caja Camasa o Caja Camasa. Y ahí están las piezas originales. Ahora, claro, encontrará piezas originales en todo el país, porque en realidad muchas de estas piezas han sido extraídas de forma inadecuada a lo largo de muchísimos años. Honduras ha sido muy saqueada desde hace mucho tiempo. Los mayas también fueron saqueados, otras culturas fueron saqueadas también. Y ahí también han ocurrido saqueos. Nosotros hemos, favorablemente y lamentablemente para los buscadores de tesoros, como ellos llaman, tesoros, piezas como esta, no las han encontrado tan fácilmente, porque la selva, como usted decía, las engulló, las introdujo dentro de su selva, y ahí hay movimientos de tierra, hay movimientos de ríos. Esa es una región de ríos, es una región de neblina inclusive. No es fácil llegar a encontrar una pieza como tal. De acuerdo al estudio que han hecho, ¿qué se llevaron antes de que ustedes llegaran? Diversas piezas. ¿Han hecho alguna aproximación o algún protocolo que establezca eso, o les resulta difícil considerando la inmensidad de la selva? Bueno, considerando la inmensidad de la selva, pues nosotros podemos asegurar que eso está lleno de piezas arqueológicas. Se han llevado lo que más se ha podido conseguir, en razón de que, bueno, un río desbordó y el agua llevó un pedazo de alud de tierra y destapó unas piezas que estaban ahí dentro del agua, dentro de la tierra. El río arrastró, una quebrada se desbordó, un árbol se cayó, y cuando se cae el árbol con raíces y todo, entonces en las raíces se encuentran las ollas, las piezas. Pero buscándolo realmente a profundidad,
científicamente no es posible llegar tan fácilmente a las piezas arqueológicas. ¿A qué profundidad esperan seguir las excavaciones y continuar descubriendo esa riqueza que está ahí, digamos, perdidas en la selva y que ahora, gracias a la tecnología, ustedes han llegado? Sí, bueno, algunas piezas, como lo que llaman Ciudad Jaguar, las piezas están prácticamente casi encima. Casi encima. Si usted puede ver en los videos, en las fotografías, mirará que ahí hay piezas que la cara inclusive del jaguar estaba casi sobre la tierra y una parte del cuerpo enterrado, claro. Es decir, la tierra ha ido tapando, cubriendo a lo largo de 300, 400, 500 años, 600 años, ¿me entiende? Y de otra manera, algunas de las piezas fueron sacadas, tal vez por casualidad, y algunas fueron excavadas, también porque algunas las han sacado. Sabemos de personas que vinieron, inclusive norteamericanos, que vinieron a la zona y sacaron. Nosotros vimos en un lugar que le llaman está cerca de Bonanza, hay un lugar que le llaman La Colonia. Allí hay una urna funeraria hermosísima. Y esa la habían sacado y se la estaban llevando fuera del país. Pero la decomisaron y no la sacaron del país. Es una urna funeraria. Eso nos indica algo mucho más grande, una urna funeraria. Porque al encontrar una urna funeraria estamos hablando de pueblos que tuvieron culturas bastante profundas, que cremaron a sus cuerpos de sus muertos, que enterraron sus cenizas. Todo eso tiene que ver con la explicación arqueológica y con la explicación antropológica que se produce también, además de la biología, porque eso está asociado a carbón, está asociado a plantas, etcétera, etcétera. Es decir, que es un trabajo bastante complejo el que nosotros hacemos. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Ronnie Velázquez, especialista Muchas gracias. en excavaciones y hombre que está ahora mismo trabajando en Ciudad Blanca. Vamos a una pausa, en breve continuamos. El Sunduburutú, por ejemplo, es un concepto garífuna para hablar de la Santa Biblia. Ahora les han introducido elementos de la cultura dominante, que es la cultura religiosa. Entonces, esas religiosidades de la cultura dominante ha ido matando a los nombres de los dioses antiguos. Continuamos esta noche al banquillo con el doctor Ronnie Velázquez. Bueno, aquí tenemos piezas de ¿qué sitios puntuales de Ciudad Blanca, doctor? De T1. T1 es el concepto que se le asignó arqueológicamente y es el Ciudad Jaguar. Ciudad Jaguar porque estaba el jaguar. Que acá hay una pieza, aquella que está allá, la podemos ver luego, donde se ve el jaguar casi a flor de piel. Y algo que debo de precisar es que yo no soy el que escarbo, el que saco las piezas, porque esa es una tecnología muy de los arqueólogos. Hay un equipo de arqueólogos que son de Copán que nos acompañan. Usted estudia después todo Sí, eso. claro, yo colaboro ayudando a sacar piezas también, pero sobre todo con la interpretación. Ahí, ¿qué nos dice? Bueno, ¿Esta es una vasija? Esta es una vasija, claro, una vasija ritual posiblemente, más grande. Esta es una miniatura hecha de la tamaño normal, digamos sería un octavo de la pieza grande. Tiene animales, tiene un sopilote, un sopilote acá, y este sopilote va a representar el inframundo, el que se comunica con lo vivo y con lo muerto. Esas son las interpretaciones que nos dan los pueblos actuales, los pueblos Peche en la actualidad. Este caso de esta vasija, que tiene la comunicación entre el inframundo y el mundo actual en que vivimos. Esa otra pieza que usted está tocando, que es el metate, este metate es una pieza representativa de la piedra de moler normalmente que utilizaban los mayas y otros pueblos, y Sudamérica también. Pero aquí, curiosamente, los Pech no son hijos del maíz. Los Pech no son lo mismo que los misquitos de la región, no son hijos del maíz. Son hijos de yuca, son hijos de tubérculos. Pero esas piedras las han utilizado como espacios
de comunicación divina, porque son espacios para sentarse, para comunicación con dioses, con divinidades. Pero también se usa, curiosamente, para algo que sí hay, y que hace poco el gran cacique Don Mónico lo bautizó, el río de T1, lo bautizó con el nombre de Cacu Azoá. Cacu Azoá quiere decir en pech el río del cacao. Eso fue don Mónico. Porque el cacao es el que se muele en la piedra. Aquí falta, y allá tierra adentro lo conocen, la mano. La que mano, es la que sí, claro. ejecuta la dama o hasta el caballero sí. para moler. Sí, exactamente. Esa piedra, esa mano de piedra, no lo usaron los pech antiguos para moler el maíz, sino para machacar, Es decir, que es como un mortero. Eso sirve de mortero para machacar el cacao. Y también el maíz, porque el maíz llega después. Hay relatos míticos que hablan del origen del maíz. Una isla desierta donde fue un patacaco antiguo que se encontró con una serpiente. La serpiente se llamaba Piricatá y esa serpiente le va a enseñar el maíz y ese maíz lo van a llevar al territorio pech. Es decir, hay unos relatos hermosos desde el punto de vista de la cultura literaria. Sí, y eso lo han trabajado también algunas otras personas ya. Lázaro Flores, por ejemplo, Wendy Griffin, han trabajado literatura de los pech desde hace bastante tiempo. ¿Todas las piezas que se han encontrado están en Honduras? Todas están en Honduras. Ninguna ha salido del país, al menos que se la hayan sacado de forma irregular. Como le dije anteriormente, hay algunos arqueólogos norteamericanos que sacaron piezas, algunas las pudieron sacar, y evidentemente a lo largo de la historia se han llevado piezas hasta de los mayas también. Eso lo sabemos perfectamente bien. Pero las piezas que tienen que ver con Caucamasá o Cajacamasa o Ciudad Blanca están en Honduras todas. Las que nosotros hemos trabajado, las que nuestro equipo inter y transdisciplinario ha trabajado. Esas están en Honduras, en el Aguacate. Ahí tenemos un centro de investigación extraordinario para las personas que quieran ir a estudiar, profesionales, estudiantes, quien sea. Ahí hay el centro de investigación de Cajacamasa. ¿Cómo se está aprovechando toda esta riqueza cultural para trasladarla a otras generaciones y que no solo se quede con el pueblo pech, sino que incluso sirva para enriquecer la cultura de Honduras frente al mundo, doctor Velázquez? Sí. Hay programas que los están desarrollando de forma paralela con historiadores. Sí, ya se está haciendo. De hecho, que el ingeniero Espinosa tiene unas relaciones con personas que están en Norteamérica. Hay arqueólogos y antropólogos norteamericanos que también están interesados en dar a conocer esta cultura, no solamente a nivel local, sino a nivel regional y también internacional. Ya han habido comunicaciones con ellos en Estados Unidos también, del avance de la investigación. Estamos en una investigación científica y trataremos de hacer 2 o 3 libros que tengan que ver con esto. De hecho, que ya se publicó un libro, el libro de Preston, ¿no? Pero este es un libro que es un poco novelado, pero bien interesante porque es un poco el descubrimiento de Ciudad Blanca. Previamente a ese libro hay otro libro de Morde, que es el que le llamó precisamente la ciudad del dios mono. Y que por cierto, ¿por qué ustedes no comparten mucho eso de llamarle la ciudad del dios mono? No, porque es muy despectivo. En realidad el mono ejerce un papel bien importante en todas las culturas. Y es más, tenemos la información de un ídolo de mono que está todavía por ahí por Marañones, allí en Olancho. Está todavía, alguien lo tiene todavía. No hemos llegado a él, pero ya lo extrajeron. Y como eso es un patrimonio de la nación, a veces la gente tiene miedo mostrar lo que tiene en su casa. Pero hay un mono que no sabemos por la descripción que nosotros tenemos, existe. Pero en realidad no es que es un dios mono. Eso fue algo novelesco que produjo Morde cuando estuvo por acá hace en los años 40 y ahí dijo que había descubierto una ciudad del dios mono y coincidió con aquella película de King Kong y él se presentó en los Estados Unidos con esa temática y por supuesto tuvo un éxito taquillero bastante importante, ¿no? Pero no lo consideramos nosotros así, de esa manera. Y los pueblos misquitos tampoco, porque en realidad para ellos hay una cuestión que le debo de informar a usted. Las religiones en los pueblos indígenas se han impuesto demasiado
demasiado duros, ¿no? Usted sabe, la Mosquitia, por ejemplo, está la religión morava. A lo largo de cientos de años, la religión morava ha cambiado la mentalidad de los pueblos indígenas, ¿no? En los Tahuasca también ha cambiado la mentalidad de los pueblos indígenas. Hasta en los garífunas, que son muy resilientes y que mantienen mucho su cultura, también se les ha traducido la Biblia. El Sunduburutú, por ejemplo, que es un concepto garífuna para hablar de la Santa Biblia. Ahora les han introducido elementos de la cultura dominante, que es la cultura religiosa. Entonces, esas religiosidades de la cultura dominante ha ido matando a los nombres de los dioses antiguos. Entonces, los pueblos indígenas han quedado marginados con sus dioses y los han tratado en lo posible de asimilar a la concepción que se tiene de la cultura dominante. En ese sentido, pues, evidentemente que no pueden aceptar los misquitos un dios mono, cuando para ellos el dios de los misquitos es Dawan. Y Dawan es un concepto misquito, pero Dawan viene de Dios, de dueño de la naturaleza, dueño de las aguas, dueño. Y eso fue la religión morava. Y así sucesivamente. En los Pech no han traducido la Biblia, no hay himnarios en los Pech. En los Pech se conservan con su idioma, un idioma verdaderamente bien complejo. Ese idioma conserva sus dioses. Ahí están sus patatacó, ahí están su patistá, ese es su dios principal. Ahí están sus espíritus de la naturaleza a los cuales ellos les piden y todavía les hacen rituales. ¿Para qué? Para que se conserven estos animales, para que se conserven los espíritus de la naturaleza, porque realmente ellos, si no tienen naturaleza, evidentemente no pueden vivir. Y se están diseñando programas, doctor Velázquez, para rescatar todo esto, incluso para la enseñanza del Pech, que hasta hace unos años las propias autoridades educativas de Honduras tenían la preocupación porque ya se estaba perdiendo. Tiene toda la razón. Todos los idiomas nuestros, así como ocurrió con el Lenca se perdió. Evidentemente que hay algunos elementos lencas y hoy decimos, ¿tenemos lencas? Claro que sí, pero el idioma se ha perdido. Nadie lo habla en Honduras. Mire, realmente dicen que en Guajiquiro todavía hay personas antiguas que recuerdan, que todavía personas recuerdan. De edad, digamos. De mucha edad, que todavía se conserva el idioma, no el idioma, sino palabras del idioma. Evidentemente el idioma castellano está lleno de palabras indígenas, pero los idiomas fuertes en Honduras en realidad es el misquito, el garífuna, el tahuasca y el Pech, que aunque el Pech fue complicado porque los Pech, porque han vivido en un territorio extraordinariamente bello y hermoso como es Olancho, lleno de montañas, lleno de ríos, los han ido invadiendo. Y al irlos invadiendo prácticamente se han ido perdiendo, se han ido alejando, se han ido intercasando con gente criolla o se han ido a las montañas. Entonces esto también trae como consecuencia una negatividad para la cultura. Por esto es que nosotros estamos haciendo un trabajo integral. El trabajo integral nuestro es la revitalización de la cultura, respetar las piezas arqueológicas que están en el subsuelo, respetar los pensamientos que tienen ellos en sus mentes para hablar de esta cultura y realmente respetar también sus religiones, porque ellos tienen sus propias religiones que no es la religión dominante. En la actualidad, ¿qué porcentaje de hondureños ya lo tienen ubicado ustedes? Hablan Pech. Y la mayor parte está en Olancho, o Olancho es su cuna. Olancho es su cuna, sí, Olancho es su cuna, pero hay en la Mosquitia, en Las Marías, por ejemplo, Batiltuc. El fracaso del idioma, que es lo que ha ocurrido con muchos idiomas que se han ido perdiendo. Pero está haciendo un esfuerzo. Inclusive yo tengo un libro por acá de una persona que es una lingüista conocida. Este libro, por ejemplo, no es de nosotros, no lo tengo que decir, no es nuestro. Este libro se llama Huichacaqui. Huichacaqui es la madre de los peces. Y esto es en Pech. Eso es Pech. Eso es Pech, Huichacaqui. Es la madre de los peces. La madre de los peces es lo que se traduce como la sirena. Pero no es la sirena, porque la cultura dominante lo va asociando a una imagen distinta, ¿me entiende?
Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Ronnie Velázquez. Una pausa, en breve continuamos. Ahora los Pesh consideran que esos eran animales del origen, cuando ellos realmente los consideran parte de su propia vida. Es una época en la cual ellos y los animales podían conversar. Bueno, estamos viendo una belleza natural impresionante, doctor Velázquez. Sí, eso es una visión del helicóptero para llegar a T1, o sea, a la ciudad del Jaguar. Este T1, Ciudad Jaguar, es la zona más próxima del habitante común, No. digamos así. No, esas son zonas bien aisladas, totalmente aisladas. Hay lugares cercanos, digamos, desde Las Marías, desde Batiltú, ya de la zona del río Plátano. Por esa zona sí es más cercano, pero por esta vía no. Por esta vía es mucho más lejano. La única forma de llegar y estar en Ciudad Blanca es o vía Cayuco por agua, por el río Plátano, por el río Patuca, por esa zona, sí, por esos ríos de la Mosquitia. y vía aérea. Y vía aérea por helicóptero. Tampoco se puede llegar en avioneta, porque ahí no hay pistas de aterrizaje. Nosotros hacemos lugares para que caiga el helicóptero. Y ahora que ya se descubrió qué cuidado tienen con las migraciones, porque el humano es dado a explorar. Así se llega, ¿ves? Así nosotros nos... Ajá. Aquí ya... Ahí está Ranferi, el arqueólogo, ahí está el historiador, ahí está también los arqueólogos. Este es un arqueólogo de Copán. Toda esa gente que está ahí son profesionales de la arqueología. Del sitio donde han dispuesto ustedes para el aterrizaje, para llegar a la zona núcleo, donde se está trabajando, ¿cuánto tiempo le lleva? No es mucho. De donde están las cabañas donde nos podemos dormir, estamos a media hora, 40 minutos, 45 minutos. Porque allí donde están las piezas no podemos quedar. Ahí estamos observando trabajos de excavación, una biodiversidad fabulosa al mismo tiempo. Sí, medición, saber la edad de algunos árboles que se han creado ahí. Ese es Ranferi, ¿ves? Así se encontró con el lidar todo ese almacenamiento de piezas. Era como un taller, que ahí se hacían piezas y cuando se fueron, cuando abandonaron el lugar por algún cataclismo o por invasión, por lo que fuese, nosotros no lo sabemos todavía, dejaron eso abandonado. ¿Qué cuidado están ahora mismo registrando ustedes cuando llegan y se quedan trabajando por temporadas que son cortas o largas? Largas. ¿Cómo definen el estadía, doctor? Son 15 días, 20 días, 15 a 20 días. Pero hay militares que están cuidando el lugar. Y eso lo van cambiando cada 28 días o cada 30 días. En la zona, ahí hay un militar, usted lo puede ver, ya lo va a mirar. Ese militar está cuidando el lugar. No puede llegar ahí nadie a querer extraer algo de ahí. ¿Cuál es el área que han definido para realizar trabajos varios? Porque no solamente están concentrados en este sitio. Son tres lugares que hemos observado. Está T1, T2, T3 y está la Yazangni. Y la Yazangni está en la Mosquitia, más en la Mosquitia. Esto está en la línea divisoria entre Olancho y la Mosquitia. Y la Yazangni está en la Mosquitia, cerca de Brus Laguna. Y también tiene los mismos elementos. ¿Qué es lo que han encontrado
que en el caso particular suyo, en el trabajo que su profesión tiene ahí en Ciudad Blanca, le ha impresionado? En realidad me impresiona verdaderamente que en el área no hay ni siquiera suficientes piedras para hacer todo esto. Las piedras son llevadas de cualquier otro lugar y no de la misma zona. Encontramos en algunos lugares piedras, en algunos, pero en la mayor parte de lugares no. Todas esas piedras son llevadas. Y los trabajos, sacamos una piedra así, que inclusive estuvo el presidente de la República sacándola con nosotros. Una piedra así como de casi 2 metros, 1,5 metros de grande y pesada. ¿Y cómo llegaban esas piedras allá? ¿Cómo llegaron? Es decir, mucho material que se utilizó para todas estas piezas históricas que hoy tenemos fue llevado. Fue llevado de diversas partes, de diversos lugares. Y entonces hemos encontrado lugares donde se puede decir que hay cantera. Hay algunos lugares donde hay cantera, pero hay lugares que no, que la piedra ha llegado de afuera, que la han llevado, la han trasladado. Pero sí, hablamos también que posiblemente eran talleres y que ellos distribuían esas piezas para diversos otros lugares. Ahora, estos líderes Page que les han acompañado en la expedición y que les han servido con sus relatos, con su historia que ellos tienen, ¿qué les dicen? ¿Qué relación hay entre ellos? Con la vivencia, la alimentación, los animales. Ahora mismo usted aquí tiene una pieza que es un jaguar. Es un jaguar. El que estaba así, que estaba en la representación de un jaguar. Algunos dicen que también es un mono, pero para nosotros es un jaguar. Pero está en la representación de todos los animales. Ahora los Page consideran que esos eran animales del origen, cuando ellos realmente los consideran parte de su propia vida. Es una época en la cual ellos y los animales podían conversar, porque se entendían. Es una época mítica, es una época de un relato del pasado. Entonces, verdaderamente hay como una comunión entre los animales, las plantas, las aguas, la selva, la montaña, los ríos, las lluvias, etcétera, con todos los seres humanos. Y esos seres humanos Page, que vivieron ahí por miles de años, pues todavía son representantes de esa cultura del pasado. Y que nosotros tenemos que respetar, valorar. Ahora ellos se están preparando y ahora tienen una cultura distinta, ya tienen una visión diferente. Pues cultura distinta digo porque ahora han tomado la cultura dominante, que es la nuestra, el castellano. Algunos profesionales van a la universidad, se hacen ingenieros, son profesores universitarios, trabajan en Dulce Nombre de Culmí, trabajan en Catacamas, se han ido a diversas partes, hasta Costa Rica, a estudiar, etc. Es decir, pero esa otra cultura no les va a matar la cultura de ellos, porque ellos siguen conservando su idioma y conservando su mentalidad con respecto a los dioses del pasado. Doctor Velázquez, con el apoyo del equipo que tienen trabajando ahora mismo en Ciudad Blanca, donde encuentran personal que ha trabajado en Copán, que tiene mucha experiencia en el mundo maya, ustedes que ahora han llegado e investigan sobre el mundo Page, ¿hay alguna relación entre las culturas? ¿Hay hallazgos similares allá en Ciudad Blanca que se pueden comparar con los de Copán, o son culturas totalmente diferentes? Sería muy atrevido de nuestra parte, sobre todo los arqueólogos no me permitirían que yo dijera que es una extensión de Copán, no lo es. Que sí hemos encontrado, y sí está y existe, y eso lo ha podido comprobar el arqueólogo Ranferi, que hay un campo de pelota, o por lo menos 2 campos de pelota. Ya están ubicados. Están ubicados, solamente que no están excavados todavía. Pero hay elementos, ¿sabe de qué cultura? Bien importante, elementos de la cultura olmeca. Collares, por ejemplo, collares de jade, piezas de jade, que el mismo Ranferi encontró en las cuevas de Talgua, e hizo inclusive un artículo sobre esto. Es decir, hubo un intercambio, porque Honduras ha sido un espacio de tránsito entre Mesoamérica y Sudamérica. Y ha habido una comunicación también aquí entre el Pacífico y el Atlántico o el Caribe. En ese sentido, Honduras es un país de tránsito y por eso han venido muchas culturas. Y hay intercambios culturales porque ellos pueden haber intercambiado piezas
intercambiado cacao, intercambiado maíz, intercambiado un metate, intercambiado algún elemento votivo, o sea, algo que tiene que ver con la espiritualidad. Es decir, sí hay comunicación, hubo comunicación. Así como también nos hemos encontrado elementos olmecas en Sudamérica. ¿Habrá algún momento a futuro en donde los ciudadanos comunes, así como se abrió Copán, se puede pensar en abrir Ciudad Blanca para llegar, visitarlo y conocer más? No, en este momento no está planteado esto. Es más estudio, ahorita es estudio e investigación científica para poder dar al mundo una visión más prístina de lo que ocurrió allí y sobre todo porque no se olvide que estábamos también en la biosfera del río Plátano. Es una biosfera del río Plátano que es reconocida por la UNESCO desde 1980 como un patrimonio de la humanidad y que nosotros los hondureños deberíamos sentirnos orgullosos de tener ese espacio y de cuidarlo y no depredarlo, como ha ocurrido con muchas personas que realmente lo que ven en ellos es un negocio. Sacar los peces del río, sacar la madera de la selva, de los bosques, sacar lo más que podamos de la selva y acabar con los indígenas que son los que se oponen a cuidar su selva. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Ronnie Velázquez. Una pausa, en breve continuamos. No, Trump es prácticamente uno de los más malos presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Y en contra de la migración, evidentemente que ha sido muy fuerte para los países centroamericanos, sobre todo los del Triángulo Norte, ¿no? Que son Honduras, El Salvador y Guatemala. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el doctor Ronnie Velázquez. Es honduro venezolano. Cierto, tengo las dos nacionalidades. Es catedrático de la Universidad Central de Venezuela. También fui profesor aquí en la Universidad Autónoma de Honduras. Estuve con la doctora Migdonia trabajando en UPAS. Sí, como no, ella fue mi jefa. Estuve un año ahí trabajando cuando llegué de Honduras porque yo vine por mi madre que estaba ya enferma y vine a su enfermedad. Después estuve trabajando con el doctor Sierra en Flaxo, como catedrático también, dando unos cursos especiales para la maestría de migración, ahí en Flaxo. Y todavía sigo en nexos con ellos, así que la verdad es que tengo nexos con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero mi universidad es la Universidad Central de Venezuela, donde soy catedrático y profesor titular. ¿Por qué decidirse a Venezuela? Me fui a estudiar, porque cuando yo era muy jovencito, las oportunidades en Honduras eran muy difíciles para estudiar, cuesta. Nuestros padres eran padres, bueno, como todos los padres hondureños, o la mayor parte de padres hondureños, con dificultades económicas y uno tenía que buscar la manera de vivir. Y yo me fui a estudiar a Venezuela. Y así fui llegando hice un instituto de investigación, la universidad, después aumenté mi sapiencia y mi conocimiento desde Venezuela. Y es verdad, pero nunca dejé de pensar en Honduras. Siempre tuve en mi mente ese volver a Honduras. ¿Y ahora sí mantiene mucha visita en el país? Ya tengo 2 años y medio en Honduras. Pero siempre está en Venezuela trabajando. Sí, bueno, sí, soy profesor de la universidad todavía, pero ya con un permiso especial, ya no tengo, digamos, cátedras, sino que tengo las tesis de grado y doctorado. Sí, ya soy titular, y como ser titular, entonces yo realmente tengo tutores, soy tutor de alumnos, de tutoriados que hacen tesis de maestría y doctorado. ¿Vivió el gobierno del comandante Chávez? Ah, cómo no, sí lo viví, intensamente. ¿En qué ha cambiado Venezuela entre la política que implementó el comandante Chávez Frías y los cambios que ahora tiene Maduro Moros, doctor? Bueno, eso sería muy, muy largo de hablar, en breve tiempo menos todavía. Pero la situación es que a Maduro no lo han dejado gobernar desde que llegó al poder, porque cuando Chávez nos pidió que votáramos por él, porque ya Chávez está enfermo, que votáramos por Maduro, todo el mundo votó por Maduro y apoyó a Maduro para seguir el proceso revolucionario que traía Chávez. Pero a Maduro, pues a la muerte de Chávez se pensó que iba a acabar el socialismo y ese es el problema que tenemos en Venezuela.
es un gobierno socialista. Y al ser un gobierno socialista, la gente, pues evidentemente hay muchos que odian el socialismo, no quieren saber nada de eso. Se impone un dominio desde el imperio y así de esa manera, pues la situación no es tan fácil para el venezolano, o para Venezuela en general, porque hay un bloqueo económico bastante fuerte y eso lo sabemos. Se pasan esas dificultades que se muestran al mundo, que hay hambre, Bueno, que sí, se evidentemente. tiene acceso difícil a los servicios básicos. Le consulto esto porque usted está allá. Bueno, ya no tengo, Bueno, ahora pasa ya no con tanto, ya frecuencia, tengo vive. 2 años y medio, pero ¿Cómo es la vida ahora mismo? bueno, se consigue. El problema está es que hay que tener más dinero para poder lograr comprar lo que uno necesita para vivir, es decir, medicamentos, productos de la cesta básica. Una vida cara, podemos decir. Es una vida cara en la actualidad, pero los sueldos de Venezuela se ajustan a lo que realmente es el sueldo venezolano. Un venezolano promedio puede vivir con su sueldo, aunque sea bajo, pero la mayor parte de personas que les gusta vivir de otra manera les cuesta más. Claro, no le puedo dar tantos detalles porque ya tengo 2 años fuera del país, pero siempre estoy en comunicación con Venezuela de manera diaria. Bueno, usted es especialista y ha tratado también los temas de migración. Sí. ¿Qué piensa de lo que está pasando ahora mismo, de las políticas del presidente Trump hacia América Latina, donde usted ha desarrollado múltiples trabajos de su profesión? Sí, bueno, Trump es prácticamente uno de los más malos presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Y en contra de la migración, evidentemente que ha sido muy fuerte para los países centroamericanos, sobre todo los del Triángulo Norte, ¿no? Que son Honduras, El Salvador y Guatemala. Migrar es algo que todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Es un derecho humano. Es un derecho humano. Todos los seres humanos hemos migrado. Alguna vez usted también habrá migrado a algún lugar. Yo migré también. Miles de personas hemos migrado. Y nos hemos hecho ciudadanos del mundo realmente. En el caso mío, soy venezolano, soy hondureño. Y soy reconocido más por venezolano que por hondureño, porque aquí no he tenido oportunidades. Hasta ahora, con Caja Camasa, con el ingeniero Espinosa, con el equipo del cual yo estoy, pero no se crea que es tan fácil vivir en Honduras. Aquí hay dificultades bastante fuertes. Y sobre todo cuando uno tiene un pensamiento de avanzada desde el punto de vista político. Entonces, a mí me ha tocado vivir en gobiernos socialistas, ¿no? En el Chile de Allende, por ejemplo, ¿no? En el Ecuador de Correa, ¿me entiende? Entonces, en el Brasil de Dilma o de Lula, es decir, eso en donde realmente los pensamientos son de avanzada. Pero cuando hay una dominación de un dominio colonial todavía sobre estos países, no se puede ir adelante. Aquí existe todavía un dominio colonial. ¿Cuál debe ser desde su óptica como estudioso de estos temas las posiciones de los presidentes? Y se le digo los presidentes porque se insiste mucho ahora en el famoso Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, Sí. frente a las posiciones que mantiene y firme ahora mismo la administración de Donald Trump. Bueno, es que Donald Trump no respeta ninguna ley, no respeta nada, no respeta a nadie. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Él realmente hace lo que quiere hacer y verdaderamente trata a los demás como ya lo dijo una vez, países de agujeros sucios, pues para no decir la mala palabra. ¿No ha tenido dificultades en la relación, siendo usted un hombre de avanzada, de pensamiento socialista, con las autoridades actuales con las cuales ahora trabaja? No. Por aquello del choque de pensamiento. No, doctor, porque ¿verdad? aquí yo ejerzo mi papel como profesional. No mezcla nada No, político. No, aquí soy profesional en antropología y la gente con quien trabajo me respetan mucho, yo lo respeto muchísimo y hemos estado juntos hasta con los líderes políticos de este país y no hay ningún conflicto. ¿Tiene relación con él, con el presidente Sí, Hernández? cómo no, con el presidente Hernández, con él también. A mí lo conocí en Venezuela. ¿Me entiendes? Es decir, realmente somos abiertos. Y esa es la manera de ser de un ciudadano. Tiene que ser abierto al mundo y no ser sectario, porque ser sectario es lo que a uno lo margina, lo pone a la distancia, lo margina realmente. Doctor Velázquez, le agradezco. A Muy usted por amable. haberme invitado.
Con nosotros esta noche al banquillo el doctor Ronnie Velázquez por su sintonía. Muchas gracias.